Hola chicos, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, profa. Sí, le escuchamos. Gracias, profa. Vamos a seguir con las exposiciones. Las 15 preguntas que habían quedado pendientes, ya no las vamos a contestar, por lo que ya califiqué la tarea, entonces eso ya fue. La mayoría las tenía bien por ahí, una la tenía mal nada más, pero fue lo único. Entonces continuamos con su compañera Ana Karen. Tiene este espacio, Ana Karen. Sí, profa, mi compañera Yuridia va a presentar pantalla. Ya, bueno, buenos días, compañeras, compañeros y maestra. Nosotros vamos a hablar de la Ley Constitutiva de la Educación Nacional de Altos Estudios. Esta ley se aprobó durante el gobierno de Porfirio Díaz y quien presentó esta propuesta fue Justo Sierra, que tenía el cargo de secretario del Despacho de Instrucción Pública y Bellas Artes. Bueno, esta ley consta de 12 artículos. Vamos a ir hablando de manera breve de qué se trataba cada artículo. Primero, el artículo 1 decía que tendrá su centro, esta escuela, su sede, por así decirlo, en la Ciudad de México. El artículo 2 nos menciona que había tres objetivos, ay, mi cámara, ¿verdad? Tres objetivos principales. Uno era perfeccionar, especializar y subir de categoría o de nivel a los alumnos que sostenían, es decir, como que tuvieran un título más alto que los demás. Proporcionar medios de investigación tanto para maestros y para alumnos para realizar investigaciones científicas y que México se empezara a desarrollar como que en ese ámbito también. Y tercera, formar profesores para escuelas secundarias y profesionales, es decir, pues catedráticos, digamos, de alguna manera, maestros más preparados para niveles superiores. En el artículo 3 nos decía que esa escuela se iba a separar en tres secciones. Las secciones de humanidades, que englobaba licenciaturas o, bueno, carreras como lenguas vivas, literatura, filología, la pedagogía, lógica, psicología, ética, estética, filosofía y algunas historias de doctrinas filosóficas. La segunda categoría era las ciencias exactas, físicas y ciencias naturales, que comprendía las matemáticas y las ciencias físicas, químicas y biológicas. Y la tercera categoría sería las ciencias sociales, políticas y jurídicas, que pues básicamente todo lo que tiene que ver con los fenómenos sociales. En el artículo 4 menciona la escuela, poder campus, que o tengan relación con las que ya están, puede decir, con las carreras que ya se tienen, y tendrían que tener más o menos lo mismo. No podría haber otras carreras diferentes porque la escuela se estaba enfocando en esas, que pues ya eran bastantes, ¿no? En el artículo 5 nos dice que las enseñanzas se clasificarán en secciones, dependiendo de los métodos y programas con mayor analogía, es decir, con mayor semejanza. Esto quiere decir que, por ejemplo, la carrera de psicología tenía que ver, o como tiene mucho en común con la carrera de pedagogía, podían llevar los mismos métodos y planes de estudio, siempre y cuando tuviera como que un enfoque diferente para cada carrera, pero que en dado caso podrían tomar ambas carreras una misma materia, por ejemplo, una misma clase, pues. En el artículo 6 nos dice que las clases y los centros, o sea, los demás campus como que derivados de este, podrían estar en todo el territorio mexicano y que también, de hecho, incluso podrían estar fuera del país, o sea, como que tener sedes de esta escuela fuera del país, pero siempre y cuando tendrían que seguir la ideología de la escuela, como que los propósitos, la visión de los alumnos que querían egresar, y aunque estuvieran fuera de México, tendrían que seguir las reglas de cómo funcionaba aquí en el país, o sea, lo que decían los directivos, lo que decía el presidente, aunque estuviera en otro país, tenía que seguir ejerciéndose porque pertenecía a esta escuela que era nacional mexicana. Entonces, esa escuela se logró expandir, les digo, tenía su sede en la Ciudad de México, como dice el artículo 1, pero en realidad logró expandirse a todo el territorio mexicano y aquí decía que incluso se podía esparcir a otros países. Ana, ¿cerraste tu micrófono?
Bueno, voy a continuar con el artículo 7, porque creo que no está mi compañero. Bueno, a ver, ay, la cámara. Bueno, el artículo 7 dice que trataba sobre cómo era la administración de la Escuela Nacional de Estudios, que dice que iba a componer de un director, un subdirector, un secretario y sobre los secretarios y dependientes, pero decía de que el director iba a ser el encargado de nombrar lo que es al secretario, al subdirector y los que componían la secretaría. El artículo 8 dice que habla sobre los tipos de profesores, que eran 3. Estaban los ordinarios, estos dice que ocupaban puestos de planta. Estaban los extraordinarios, estos eran por medio de un contrato que se encargaban como de una o más enseñanza, pero obviamente que esas iban a entrar en el programa general de la escuela. Y estaban los maestros libres, que esto dice que eran como mediante requisitos, señalaban disposiciones. ¿Sí se escucha mi...? ¿Sí se escucha? Sí, se escucha, claro. Ok. Sí, le decía, los libres, que estos dice que eran mediante requisitos, que esos pues señalaban disposiciones de cuál establecían dependencias en la misma escuela. El artículo 9 dice que esos tratan sobre los profesores libres, que ellos dicen que podían exigirle a sus alumnos ¿cómo se llama? Emolumentos, algo así, que esto era para obtener una certificación del buen éxito de la educación que daban ellos y también del aprovechamiento de los alumnos. Y pues a esto dice que tendrían que someter a los alumnos a una prueba. El artículo 10, eso dice que hablaba sobre los alumnos que podían permanecer en la escuela, que eso dice que tenían que presentar certificados de haber concluido su educación en las escuelas nacionales preparatorias, los de jurisprudencia, de medicina, de ingenieros o de bellas artes. Y también dice que los cursos de esas escuelas tenían que tener conexión con la que vayan a aprender. Y los que no pertenecían dice que, bueno, más que nada dice que a todo esto debían tener como una buena calificación, o también dice que ante un jurado tenían que como probar su actitud que tenían. Y de esas escuelas dice que tendrían derecho a una pensión en el tiempo de sus estudios. Obviamente que cuando iban a terminar, pues le iban a quitar eso. El artículo, bueno, es el artículo 10. El artículo 11 trata sobre los estudiantes que provenían de escuelas federales. Eso dice que eran sobre institutos cuyos planes de estudios y programas eran como equivalentes o tenían como conexiones a las escuelas nacionales. Y dice que sí podrían inscribirse como alumnos, pero dice que estos no tenían derecho a pensiones y tenían que estar como, digamos, sometidos a las reglas que era sobre la Escuela Nacional de Estudios. El artículo 12, trata sobre los alumnos de las escuelas particulares y extranjeros. Dice que estos sí tendrían que someterse para pertenecer a la Escuela Nacional de Estudios. Ahora va mi compañera Ana Karen sobre los transitorios. Creo que salió, ¿verdad, profe? Es que no la veo. No, aquí estoy, es que mi internet me estaba sacando. Espero que sí hayan escuchado mi exposición. A ver, de ahí habla de los transitorios, que igual son como que 3 puntos principales. El primero dice que esa ley, les digo, digamos, ¿cómo se llama? Se expuso o fue como que la propuesta de Justo Sierra en abril de 1910 y el transitorio decía que esta escuela tendría que abrir en septiembre del mismo año, es decir, solamente como 5 meses después. De ahí dice que se abrirán solo las secciones donde ya se haya contratado personal. Esto quiere decir que, por ejemplo, ofrecía diferentes carreras, licenciaturas, pero pues son, o sea, como que algunas llamaban más que otras, ¿no? Entonces las que tuvieran como principalmente se llenaran más grupos o así, eran las que se iban a contratar personal primero. Y que esas que tuvieran personal primero, pues iban a empezar las clases, mientras que las otras se llenaban o conforme iban llenándose de alumnos. Y después decía que no era necesario que los cursos coincidieran en duración o en tiempo, por lo mismo de que al principio no fue como que se abrió y se llenaron todas las carreras, sino algunas más que otras, pues, o sea, los que ya tenían listos y ya estaban en el grupo lleno para empezar, pues ya podía empezar, mientras que en otra carrera, si había poquitos, podía darse como que una prórroga para que se llenaran más el grupo y de ahí empezar. Entonces decía que no importaba
si algunos cursos empezaban en septiembre y otros en octubre, en noviembre o después, y tampoco importaba cuánto, o sea, si un semestre, por ejemplo, unos trabajaban por semestre y otro por cuatrimestre, o que las carreras tuvieran diferentes tiempos en años. Y por último, dice que en el transitorio, dice que esta se imprimió, Porfirio Díaz autorizó que se imprimiera, que se autorizara y se publicara y circulara el 7 de abril de 1910. Bien. Ahora voy a hablar sobre la vida de la Escuela Nacional de Estudios. Dice que al principio de esto fue azarosa, que contó con más enemigos que personas que apoyaban. Dice que los del viejo régimen, perdón, los funcionarios del ministerio, eran como enemigos de estas leyes bueno, de esta Escuela Nacional de Altos Estudios, pero dice que durante todo ese tiempo que fueron enemigos no lograron arraigarla, más que nada para la formación de profesores, de inspectores de primaria y secundaria, perdón, y la preparación de maestros. Dice que pues logró sobrevivir en los estudios pedagógicos que se integraron en una escuela normal. También dice que en 1900, perdón, en 1925 dice con la separación de los 3 primeros años de la Escuela Nacional Preparatoria, dice que la Escuela Nacional de Altos Estudios se crearon lo que quedaba de la Facultad de Filosofía y Letras de Ciencias y de Psicología. Eso es todo. ¿Sí se escuchó? ¿Qué está fallando? Sí, se escuchó, Yuri. No te preocupes. ¿Tienes su pregunta? A ver, adelante. Sí. A ver, esto tenemos acá. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuáles eran las 3 secciones de la Escuela de Altos Estudios? A ver, Dana. Sí, era la de humanidades, ciencias exactas, físicas y naturales y ciencias sociales, políticas y jurídicas. Sí, está bien. Pregunta 2. ¿Cuáles eran los 3 tipos de profesores en esta escuela? A ver, Joca. Voy. Era los ordinarios, extraordinarios y libre. Sí, muy bien. La otra pregunta es, ¿qué tipo de estudiantes pueden ingresar a esta escuela? A ver, Carla, porque no ha participado. Los que señalen una disposición especial y que establezcan las dependencias de la misma escuela de enseñanza determinada. No. A ver, Dana, tú quieres participar, ¿no? Sí, que eran que presentaran certificados de las escuelas nacionales preparatorias pues, de jurisprudencia, medicina, ingenieros, bellas artes, y que así tuvieran una alta calificación o estuvieran justificada su aptitud ante un jurado. Así es, esos eran como que los requisitos para poder entrar a la escuela. Pregunta 4. ¿En qué mes y año se tenía planeada la apertura de la escuela? A ver, Joca. En septiembre de 1910. Sí, está bien, es correcto. Siguiente pregunta es, menciona los 2 personajes encargados de aprobar estas leyes y sus cargos.
A ver, Alejandra. Porfirio Díaz y Justo Sierra. Ajá, ¿y qué cargo tenía cada uno? Porfirio Díaz era presidente y Justo Sierra era secretario. Sí, está muy bien. Pregunta 6. Menciona uno de los 3 objetivos de la Escuela Nacional de los Estudios. A ver, Arlet. Uno era perfeccionar el estudio a un nivel superior. Sí, está bien. Correcto. Siguiente pregunta. ¿En qué sección de la escuela estaba la licenciatura en pedagogía? A ver, Arlet. Arlet. Arlet, ¿vas a participar? La pregunta dice, ¿en qué sección de la escuela estaba la licenciatura de pedagogía? A ver, Joca. En la sección de humanidades. Sí, muy bien. Siguiente pregunta, ¿cuáles eran las funciones de un maestro extraordinario? A ver, Yasmín. Por medio de un contrato se encargaban de una o más enseñanzas especiales que entraran en el programa federal de la escuela. Sí, muy bien. Muy bien, muy bien. Pregunta 9. ¿Quiénes formaban parte del directivo escolar para la administración de la escuela? A ver, Dana. Era un director, un subdirector, secretario, una secretaria y la administración. Muy bien. Y Y la última pregunta. ¿Qué tipo de Sí, dila. qué tipo de maestros qué tipo de maestros eran los que ocupaban los puestos docentes de planta? Y yo, A ver, los ordinarios. sí, muy bien. Son todas las preguntas, profa. Bien, chicas. Seguimos con Dana. Yo sigo, profa. Sí, Dana. Sí, ya le comparto mi pantalla. Me avisan si es que sí se ve o no, ¿eh? ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Me dice si me veo. Sí me veo. Sí, ya te ves. ¿Te ves? Ok. Ahí voy. Ok, a mí me tocó explicarles el tema del restablecimiento de la Universidad Nacional de México. Y pues bueno, él decía que el último hecho como de gran importancia que se dio durante el gobierno de Porfirio Díaz fue el restablecimiento de la Universidad Nacional de México, el cual tenía que servir como un ideal patriótico que animara las obras pedagógicas que se estaban promoviendo en ese entonces, las cuales iban desde el jardín de niños hasta la universidad. Y pues todo esto era promovido por el ministro Justo Sierra.
Y pues bueno, decía que el restablecimiento de la Universidad Nacional de México se logró en 1910, aprovechando la celebración del 100º aniversario de la independencia de México. 1810, 1910, 100 años. Entonces, eso era lo que se estaba celebrando. Y pues esto se dio a iniciativa del secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, que pues era don Justo Sierra, y por supuesto apoyado por el todavía gobierno de Porfirio Díaz. Recordemos que Porfirio Díaz apoyaba mucho a Justo Sierra, pero decía que de hecho desde 1881 Sierra ya había como que presentado este proyecto, pero no fue sino hasta 1910, casi 30 años después, cuando por fin se lo aceptaron en la celebración del centenario. Y pues con este hecho, lo que quería mostrar de ciertamente el país era como que su disposición de modernizarse. Y también se creía que con esto Díaz a lo mejor pensaba que se podía quedar más tiempo en el poder. O sea, como que se creía de que Díaz decía como de, si restablezco la Universidad Nacional, como que me van a dar más chance de quedarme más tiempo en el poder, pues como que eso se pensaba que Díaz, pues le pasaba por la cabeza en ese momento. Y pues en cuanto a lo festivo del momento, decía que pues como se celebraba el 100º aniversario, el gobierno elaboró una fiesta muy grande y muy lujosa sobre la historia de México, en la cual se invitaron a diversos representantes de muchos países, entre ellos Estados Unidos, España, Francia, Inglaterra, Alemania, Argentina, Nicaragua y entre otros más. Y con esto, como en muchos hechos más, causó tanto el contento como el descontento de muchas personas. Decía que principalmente el descontento de las personas que pertenecían al positivismo, que en ese entonces esa doctrina ya estaba decayendo, pero pues en sí como que sus ideas o sus críticas no fueron de gran importancia y pues en sí nadie les hizo caso. Y pues bueno, con la nueva institución que estaría constituida por las Escuelas Nacional Preparatoria de Jurisprudencia, de Medicina, de Ingenieros, de Bellas Artes, la enseñanza de la arquitectura y de los altos estudios. Y también a partir de esa fecha se convirtieron en universitarios los profesores y estudiantes de las escuelas nacionales que ya existían. Y pues con el proyecto de modernización a finales del Porfiriato, solo abarcaba una élite de la población. Recordemos que una de las características del Porfiriato era como que este clasismo y como que se le daba como que muchos beneficios a la clase alta. Y pues esta clase alta, gozaba de muchos beneficios y también de muchos recursos económicos y fue esta misma clase social la quien tuvo acceso a la UNM para formarse como profesionales y más tarde insertarse en la industria o en el gobierno de la nación. Y también con una mejor preparación y ampliación del acceso a la educación superior, se creía que los empresarios extranjeros iban como a voltear a ver a los técnicos y directivos mexicanos, pues, y como que iban a empezar como que a preferirlos, es decir, como que al momento de ampliar como la educación, se podría decir, ya como que se quería que los extranjeros voltearan a ver a la gente de México, pues, y ya no se fueran como a gente de otros países. Y bueno, Justo Sierra siempre pensó en una universidad de tipo moderno que estaba agrupada en instituciones docentes y de investigación. Y en su discurso que dio en la inauguración de la UNM, lo que dijo fue prácticamente que se tenían que explotar al máximo los recursos del país, tanto al beneficio como de la educación, como de las investigaciones científicas. Y además quería que se dejara atrás como que esta estructura que tenía la universidad anteriormente y también se dejara atrás esta creencia de que el conocimiento ahí estaba y eso era lo que se tenía que enseñar, pues, sino que lo que él quería era que los alumnos también buscaran el conocimiento por sí mismos y no funcionaran como agentes como pasivos, pues, de la educación. Y pues años más tarde y con más fuerza, decía, a partir de los años de 1920, las ideas de Sierra se hicieron realidad con la universidad y en ellas se formaron las generaciones de políticos y profesionales que dirigieron el destino del país pues a futuro. Y uno de ellos decía que uno de los grupos que salió de la UNM fue uno que se llamaba Los Siete Sabios, que estaba constituido por Vicente Lombardo Toledano, Manuel Gómez Morín, Alberto Vázquez del Mercado, Antonio Castro Leal, Teófilo Leiva, Alfonso Caso y Jesús Moreno Vaca.
quien decía que al ser todavía jóvenes y estudiantes, a finales de la década de 1910 se incorporaron como directivos en distintos ámbitos de las instituciones mexicanas y más tarde como políticos. Y pues justo Sierra decía que la universidad era la máxima encargada de la educación de todo el país y era la fuente de sabiduría de todos los individuos, pues era ella quien daba las bases necesarias a los estudiantes para que pudieran desarrollarse y desempeñarse como ciudadanos útiles en la sociedad. Y ya para finalizar, pues la estructura, la organización y la operación de toda la Universidad Nacional quedó estipulada en una ley constitutiva, que ese es el tema que va a exponer ahorita Jazmín, así que ahí yo no me meto. Y pues esto era más que nada como que con el propósito de que no se llevaran a cabo como que infracciones o acciones incorrectas que atentaran contra el ambiente o la organización de la universidad. Y ya como que para darle un reconocimiento internacional a la UNM, fueron invitadas, decía, las universidades también de Salamanca, de París y de California, quienes fueron las que apadrinaron a la universidad en los festejos del centenario. Y con eso se le dio un carácter más formal y más serio, y pues así y con su nacimiento de la universidad se marcaba el final de una etapa del desarrollo de la educación y el inicio de otra, la cual era la modernidad, y al igual que como estaba pasando con los países desarrollados. Y ya. Paso con mis preguntas, profa. Sí, Dana, porfa. La primera pregunta es, ¿cuál fue el último hecho de relevancia del porfiriato? Ahí me avisan quién levanta la... Ahí está. Karen. Pues la creación de la Universidad Nacional. Sí, muy bien. La segunda es, ¿por quién fue promovida esta acción? ¿Oca? Por el ministro Justo Sierra. Sí. Ahora, la 3, ¿en qué año se logró el restablecimiento de la Universidad Nacional? Carla levantó primero la mano. En 1910. Sí. La 4 es, ¿por qué se quiso restablecer en esa fecha o momento? Yuri. Porque ahí se aprovechó lo que es la celebración del centenario de la independencia. Sí. Y la última, que es, ¿en dónde quedó estipulada la estructura, la organización y la operación de la Universidad Nacional? Yo, Bueno, Luis, que no ha participado. en la ley constitutiva. Sí. Ya, profa. Muy bien, Danita. Ahí siguen Yasmín. Sí, profa, va a compartir mi compañero, porque nosotros no podemos. Betaita, ¿puedes compartir pantalla antes de hacer el trabajo, por favor? Ya saben, si se acaba el tiempo, nos salimos y volvemos a ingresar. Ya me marcó el Zoom. No está Heidi en la reunión, ¿verdad? ¿Quién? Heidi Itzel, no ha entrado. No sabe. Bueno, ok. Bueno, a nosotros nos tocó el tema de la ley constitutiva de la Universidad Nacional de México. Entonces dice que la Universidad Nacional de México, pues es el nombre con el que se fundó lo que actualmente conocemos como la UNAM. Pues esto fue el 22 de septiembre de 1910 por Justo Sierra.
Y pues primero en el artículo 1 nos habla de que pues se instituye o se le da el nombre de Universidad Nacional de México a un cuerpo docente con cual el objeto primordial de este será realizar en sus elementos superiores la obra de educación nacional. El artículo 2 dice que la universidad quedará constituida por la reunión de las escuelas nacionales preparatorias de jurisprudencia, de medicina, de ingenieros, de bellas artes y de altos estudios. El artículo 3 habla de el ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, que dice que este será el jefe de la universidad. El gobierno de este quedará a cargo de un rector y un consejo universitario. El artículo 4 dice que el rector de la universidad será nombrado por el presidente de la República. Durará en su cargo 3 años, pero también podrá renovarse su nombramiento para 1 o varios trienios. Ahora les hablaré sobre el artículo 5. El artículo 5 nos habla más que nada sobre qué atribuciones tenía que tener el rector de la universidad. La primera parte sería el presidir el consejo universitario y de igual manera inspeccionar y vigilar las funciones de todas y cada una de las instituciones que estaban, de los institutos que conformaban en ese entonces, y que mediante la aprobación de la secretaría los contratarían a los profesores, contratarían a profesores extraordinarios quienes estarían encargados de las enseñanzas especiales que eran de las escuelas nacionales de los altos estudios. Y de igual manera nos decía que que tenían que proponer el Consejo de la Universidad de supresión temporal o de supresión de una clase y vigilar la administración de los fondos de las universidades. Espérate, Hachim. De las universidades. De igual manera, presentar anualmente. Esperen. ¿Era tu gato? No, mi perro es que está encerrado, es que está haciendo ruido allá afuera. Y como hay gente, por eso lo encerré. Era mi perrito. También nos decía de presentar anualmente el Ministerio de Instrucción Pública y las condiciones que efectuaran en el desenvolvimiento de la labor de las universidades. En el artículo 6 nos habla sobre que el Consejo Universitario tenía que estar integrado por el rector de la universidad, los directores de las escuelas universitarias y los directores general de educación primaria. Y cabe mencionar que el consejo está más que nada compuesta por profesores, quienes renovaban por mitades cada 2 años y de igual manera por entero de cada año en su parte compuesta de los alumnos. En el artículo 7 nos dice que el consejo celebrará 2 periodos anuales de sesiones ordinarias y extraordinarias que serán indispensables en cada una de las sesiones que estarían presentes de cada uno de los profesores en las universidades. En el artículo 8 nos habla sobre las atribuciones del Consejo Universitario, que acá nos dice más que nada sobre lo que nos explicó la clase pasada, que era de los profesores. En la primera sección, se podría decir, nos dice que era discutir, adoptar y elevar la Secretaría de Instrucción Pública para las iniciativas del mismo consejo. En el 2, ese era crear nuevas instituciones educativas o las nuevas clases. La sección 3 nos hablaba sobre organizar la extensión universitaria, la aprobación de la Secretaría e Instrucción Pública. En la cuarta nos decía que aprobar, modificar o rechazar las propuestas que debían cubrir las plazas de los profesores, en la que se hará una reunión primeramente y que una vez aprobadas las propuestas de los dichos profesores serían presentadas a la Secretaría de Ramos de Conductos y ahí van a exponer sus fundamentos en donde se tomarían la decisión en que sí iban a hacer propuestas o
si iban a ser aceptadas las propuestas o iban a ser rechazadas. Y en donde se presentarían dichas propuestas con el fin de que se tomen nuevas consideraciones, de que cambien sus opiniones de acuerdo a lo que se había expuesto. En el quinto nos habla sobre nombrar y remover el personal que debe pagarse a fondos propios de las universidades. Y el sexto apartado nos habla sobre que pertenecen a la rector de remoción de los profesores ordinarios en caso de que no sean doctores. Y una vez escuchadas en la Junta de Profesores las respectivas propuestas que habían planteado, se suprimirían o se suspenderían una vez que se juzguen inconvenientemente. Y por último era que tenían que promover y procurar cuanto se refiere en adelanto y la mejora de las universidades con los acuerdos que se habían tomado anteriormente en la reunión, que fueron aprobadas por la Secretaría. Y por último, eran desempeñar las funciones que los artículos de esta ley expresan en el artículo 5. Bueno, ahora el artículo, yo les voy a hablar del artículo 9. Este artículo nos habla que la Universidad Nacional de México queda constituida desde la fecha de su inauguración en persona jurídica capacitada para adquirir bienes de cualquier género que sean. Entonces, cabe resaltar que su fecha de inauguración fue el 22 de septiembre de 1910 a iniciativa del secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, don Justo Sierra. Y al hablar de persona jurídica capacitada, nos referimos a una entidad con determinados derechos y obligaciones, que estos derechos y obligaciones son de carácter propio y que, o sea, lo que quiere decir es que no se derivan de los derechos y obligaciones de los individuos que la integran. También este artículo nos dice que la universidad tendrá asimismo todas las capacidades no prohibidas terminantemente por las leyes, y esto se da gracias al artículo 27 del Pacto Federal. Por Pacto Federal es importante tener en claro que fue concebido para promover el desarrollo equitativo de todos los miembros de la federación y este fue hecho para nunca perpetuar contrastes o rezagos, y esto exige avanzar a un federalismo que sea un eficaz instrumento de redistribución de los recursos y las oportunidades. En pocas palabras, la universidad fue la encargada de recibir los servicios materiales o inmateriales que fueran, pero para hacer esto estaba blindada o protegida por el pacto, el cual promovía un desarrollo equitativo. Ahora el artículo 10 nos dice que la universidad contará con dos especies de fondos: los que el gobierno federal ponga a su disposición y los que se adquieran por